¿Qué es un homúnculo? A lo largo de Fullmetal Alchemist, esta interrogante sería la clave para ver más allá de todos los misterios acerca de la alquimia. Ahora bien, analizando la parte más técnica, estaríamos hablando de un protohumano en vías de, pero no por eso nos distanciaríamos tanto. ¿O sí? Sin más preámbulos, empecemos. Cuando miraba el anime por primera vez, algo me pareció curioso, porque efectivamente ambos hermanos habían intentado realizar una transmutación humana, aunque el producto no fue ni de cerca lo que esperaban. Aún así, ¿qué había pasado con ese ser? ¿Murió a los segundos? ¿La enterraron? ¿La quemaron junto a la casa? ¿O qué pasó realmente? Y a pesar de no saber absolutamente nada de la historia, esa idea se había quedado en mi mente. Ya cuando por fin se revelaba a Gluttony y Alas, todo empezaba a calzar. Pero ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con Lujuria? Si tú solo vistes Brotherhood, este video terminaría en 1 minuto. Pues ella es una creación de padre, más que nada para ejercer su voluntad, y así como llegó, simplemente se iría. En resumidas palabras, es un monstruo genérico, con buen aspecto para representar su pecado capital, y nada más. Inclusive su muerte, por más sorprendente o épica que fuera, nos obligaba a apagar el cerebro, porque solo había un aire de venganza en la misma, nada más ni nada menos. Pero la que conocí yo es diferente, y no por eso sería más buena o una villana más cruel, sino que todo a la vez, porque como siempre digo, en los matices está la perfección. Este homúnculo partiría como uno de los antagonistas principales. Donde iban los hermanos Elric, ella estaba. Donde había un cierto descontento contra el gobierno, ella se encargaba de encenderlo aún más. Y aunque suene obvio al día de hoy, en esos momentos no se podían imaginar que había millones de explicaciones detrás de aquello. Entonces, a manera de resumen de las primeras impresiones, ella demostraría ser un antagonista imponente, con un nivel de manipulación insospechado, sumada al hecho que junto a sus dos colegas, por así decirlo, era muy difícil mirarlos como personas, porque sin saber más allá, se notaba que se guardaban más de lo que se dejaba entrever, y de hecho bajo esa base, para un anime del género, vaya que cumplía, aunque solo sería la punta del iceberg. Algo genial de la historia es que todos los personajes necesitan de otro para demostrar su potencial, o para mostrar cierto desarrollo. Pues si por un lado teníamos a los 3 homúnculos tramando algo, había otros personajes buscando sus propias ambiciones, y asimismo conoceríamos a Scar y a Codicia. Hablando del homúnculo, a esta altura ya sabíamos cosas básicas, de hecho ya por su nombre se podía deducir que como mínimo estaba relacionado a los demás, y podría tener ambiciones similares y o poderes similares, pero nada más alejado de la realidad. Sin haber tenido un desarrollo previo ni nada por el estilo, Codicia desde su primera aparición es un personaje sólido, y más importante aún, este no estaba a favor ni de los protagonistas ni de los antagonistas. ¿Y cómo es eso? ¿Un homúnculo que está en contra de los homúnculos? O sea, ¿qué onda? Yo creo que ese sería el primer guiño a todo un mundo de posibilidades, porque resulta que este ser codicioso tenía un origen bastante definido, tenía un creador, una misión que ignoró seguir, pero al fin y al cabo tuvo órdenes como los demás. Y ahí estaba lo importante, la capacidad de decidir por sí mismo. No importaban los motivos, si la codicia, si el miedo, si las ganas de vivir, si el amor, etcétera, etcétera. Ya el hecho de pensar en algo más allá y por el bien propio nos dejaba claro que el término no puede abordar todo el cuerpo, ni la mente, ni el corazón. Y que homúnculo solo sería una manera de nombrar algo desconocido. Y bueno, Cicatriz también es todo un mundo, pues este tipo vive entre la luz y la oscuridad, aunque para motivos de este video sería una pieza fundamental para resolver la principal incógnita. Cuando ve por primera vez a Lujuria, solo bastaron 2 palabras para darnos cuenta que todos esos seres escondían algo, o en muchísimos casos lo ignoraban. Pero no solo quedaba ahí, porque desde tal revelación y muchas otras, por fin estarían cara a cara frente a los protagonistas. Ella, sin pelos en la lengua, sacaría la voz y diría nada más ni nada menos. Y ahí es donde se abriría el gran debate. Y a la vez, ahí es donde Lujuria se ganaría hasta el día de hoy el lugar como el mejor homúnculo.
Veamos, para empezar, ¿a qué precio se obtiene esa humanidad? Pues por fin se sabía que el ingrediente principal eran vidas humanas. Basado en lo mismo, no me puede dejar de sorprender el modus operandi de los tres antagonistas. Ellos no te obligan a ser la piedra, sino que solo dan empujones, susurros, crean rumores, otorgan herramientas, todo con llamar a las personas capaces y que estén interesadas en la misma. Así como Edo, en el pasado otros acudirían al llamado, pero nunca nadie había estado tan cerca. Es por eso que ya con todos los elementos listos, estos no aparecían. Seguían moviendo sus hilos desde las sombras, pero no frente al prota. Así que el hecho de obligarlo posteriormente da cuenta de lo desesperados que estaban, sobre todo ella. De hecho, me encanta cómo se desmarca del resto. Gluttony nunca tiene un diálogo interesante, ni nunca muestra algo más allá. Envy vaya que guarda sus emociones, y este miente siendo burlesco o siendo cruel de manera irónica. Pero Last no. Ella tiene un objetivo concreto, que va más allá de su grupo, hasta ahí va más allá que su supuesto jefe. Y con solo hablar me lo dejaba bastante claro, inclusive antes de que se supiera mayores detalles. Ahora, analizando lo mismo, pero desde la vereda del frente, tenemos dos puntos. El principal es que ¿por qué querer ser humanos, ser comunes y corrientes cuando tienen habilidades asombrosas y son prácticamente inmortales? Pues ella misma lo respondería. なぜ人間になりたい？残酷なことを言うのね。なぜあなたの弟は元に戻らなくちゃいけないの？それと同じことよ。 Y es cierto, bajo la premisa de que todos quieren destacar en algo, se esconde el gran anhelo de la mayoría, y es querer ser iguales, porque uno quiere ser tan alto como él, ella quiere ser tan bella como aquella, este quiere ser bueno como ese, y así sucesivamente. Pues no hay peor cosa que sentirse diferente y por aquello no encajar, o que esa misma diferencia, a pesar de ser imperceptible, sea suficiente para decirte que no perteneces aquí. En ese sentido, lo que busca Lujuria es lo que busca Alphonse, inclusive lo busca Edward, porque al no estar completo, por así decirlo, tampoco era, ni se sentía como los demás. La diferencia estaba en los métodos, y aquí es donde Dante jugaría un rol fundamental. Yo sé que no es una buena villana ni nada por el estilo, de hecho frente a padre no es nada, pero la historia la mueven los homúnculos, y tras bambalinas, ella fue quien acogió a cada uno, desde su nacimiento o al poco tiempo. Entonces les metió falsas ideas o falsas esperanzas para desear ser humanos. Y gracias a ello se repite lo mismo que los grandes personajes. El fin justificaba los medios. Entonces, bajo esa lógica, es muy difícil culpar a los antagonistas o pedirles ser empáticos cuando ellos fueron traídos a la fuerza a este mundo, ya que básicamente estaban destinados a sufrir y morir. Entonces, los alquimistas son tan o más responsables que su peor creación. De hecho, en ese aspecto, Lujuria es más inocente que los demás, porque a esta no la mueve el odio, debido a que no recuerda su vida ni la persona que había sido. Por lo mismo, si bien no dejaba de ser cruel ni calculadora, nunca tuvo dobles intenciones, porque sus palabras eran honestas. Por ejemplo, Envy tenía todo un drama con Hohenheim, sobre todo por nacer a su imagen y semejanza. O para qué hablar de la madre de los Elric, ya que pudimos comprobar desde el principio lo tortuoso que fue su retorno, y era más que justificado que sintiera una sed de venganza frente a sus hijos. Entonces los anhelos de ambos no solo consistían en ser humanos, y ni siquiera podemos estar seguros que lo quisieran, porque su odio era mucho más grande. Volviendo a la hermosa villana y fuera de toda justificación, aún se mantenía un gran problema, y de hecho no es tan explícito en la serie, porque se abordó sutilmente. En el caso de que ésta se volviera humana, por todos los métodos utilizados, solo tendría el traje de una persona, pues su interior estaría manchado por todas esas muertes y por ende seguiría siendo un monstruo. Pero muchas veces olvidamos que las personas son peores, es decir, que tener un anhelo que a los ojos de cualquier persona es estúpido o bastante simple, y buscarlo por cualquier medio posible, no hace más que darle una prueba de lo humana que es. Y es por eso que desde ya no sería ni como Codicia ni como Envy, ni como Ira ni como nadie. Hablando un poco más de su relación con Cicatriz y de su vida pasada, la explicación lo es todo. Porque me encantó de que cada homúnculo no se derrote con fuerza bruta.
sino que cada uno tenga un método, o mejor dicho, cada método tendría una historia. En ese sentido, el que las partes del cuerpo original sea la gran debilidad no hace más que darle valor a las vivencias pasadas, porque tras los huesos de Grid, tras la calavera del Führer, y en este caso tras el pelo de Lass, hay recuerdos, hay pesar, hay un dolor que como homúnculos intentaban olvidar, y de hecho en el caso de nuestra querida villana, así lo había hecho. Por ende, mayor fue el impacto al entrar en contacto con su antiguo cabello. No era necesario atacarla con ninguna transmutación poderosa, porque los recuerdos eran verdaderas dagas, llenas de veneno. Sinceramente, el nexo de ella con Scar es único, porque hay muchas cosas que los unen, a pesar de que ambos lo ignoraban. Y tarde o temprano, ese mismo lazo los terminaría uniendo. El hecho de que en Brotherhood esto no exista, ni siquiera como una breve mención, no hace más que restarle todo el potencial a cada uno. Por su lado, Scar pasaría de ser un gran personaje a solo un vengador. Y en el caso del homúnculo, ¿para qué volver a repetirlo? Por último, su desarrollo máximo estaría dado por la rebelión frente a la mente maestra. Quizás no fue la única, porque el Gran Codicia lo había hecho 130 años antes, pero no por eso sería un gran acto, debido a que inclusive tomó varias decisiones que iban aún en contra de lo que deseaba. El conflicto de Lior es donde el clímax del anime estaría en su punto más alto, ya que por fin se enfrentaban todos los actores, los hermanos, el ejército, los homúnculos, Scar, los aldeanos, las conspiraciones, los misterios, las verdades, simplemente todo. Y bueno, esta debía tomar su decisión. Increíblemente es donde más actúa como homúnculo, porque fuera de todo lo obvio, es bastante racional para decidir dejar escapar a los hermanos, aun cuando por fin la piedra estaba enfrente a sus ojos. Entonces, cuando hacía algo correcto era menos humana. Lo mismo se aplicaba cuando ayudó a Cicatriz sin ninguna razón aparente. Esa es la primera vez que ella se veía tan vulnerable, y bueno, su inmortalidad y todos sus poderes no servían de absolutamente nada. E irónicamente es cuando estaba más cerca de alcanzar eso que anhelaba. Ya en su final, me encanta que apele a la buena voluntad de Edo, porque prácticamente no tenía otro camino. En ese aspecto la sentía como Kagura, amarrada por su corazón en las manos de Naraku. Aquí no era tan literal, pero el hecho de no poder hacer alquimia la ataba de manos. Al igual que Scar, su final, si bien no fue predecible, sí fue merecido, porque ambos cometieron muchísimos errores para alcanzar un bien. Entonces, en un mundo regido por la alquimia, había que pagar con algo. Asimismo, ambos morían habiendo alcanzado su objetivo, aunque no fuera literal, pero no pudieron estar vivos para disfrutarlo. Cicatriz por fin creaba la piedra, y esta vez la dejaba en las manos correctas. Y bueno, Lujuria no se convierte en una, pero se sentía más humana que nunca, con todos los pro y contra que ello traía. Por eso, morir de tal forma, siendo asesinada como una persona común y corriente, nos mostraba que todo había valido la pena, aunque no por ello hizo lo correcto. Solo fue alguien que luchó en su beneficio, y no porque haya hecho un pacto o cometió errores en el pasado, nada de ello. Su único pecado fue relacionarse en vida con un alquimista. Y bueno, muchos piensan ser dioses, pero ya ven, nada es perfecto. Ella no pidió ser lo que es, ni seguir viva después de tantos años, pero todo es un círculo vicioso. La muerte trae la alquimia humana, con ello la desgracia y a los homúnculos. Estos muestran el camino para conseguir la piedra, y a su vez, ese tan querido objeto traería más muerte. Pero ¿qué pasa? Al morir de tal manera, esta lograría saltarse ese círculo y perecer bajo sus propios términos. Nada de toca-coca, nada de alquimia, simplemente bajo sus luces y sombras. Por eso y muchas cosas más, es el mejor homúnculo por lejos. Y si me vienen a hablar de Brotherhood y el manga, ahí está la salida. Así que Lujuria se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Y ya está, gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. No se olviden que pueden visitar mi otro contenido para ver más videos así. De antemano, muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Así que un saludo a los miembros del canal. Cada día somos más maestros y espero que seamos muchos más. Aquí el Anónimo y nos vemos.